Estamos en un episodio más de Veamos Cómo, es el último del año y este episodio lo queremos dedicar para explicar a toda la gente qué está viviendo Nuevo León y se me hace bien importante cómo conformamos esta mesa porque tenemos a Lorena de la Garza, que es diputada local, y Lucía, que se ha especializado en la solución de conflictos y en cómo se constituye, cómo se crea un conflicto, cuáles son las diferentes etapas. Y bueno, entrando un poco en materia, sabemos que estamos viviendo algo inédito, algo que nunca antes habíamos vivido en Nuevo León, que es un sentido de ingobernabilidad. Y a lo mejor cuando te estoy diciendo esto, dices, lo único que sé es que todo el día se pelean, que hay ataques, ofensas de un lado para el otro, y luego los diputados contestan, y luego los alcaldes se quejan. El gobernador no deja un solo momento de poder en un evento público, en una transmisión en sus redes sociales, de estar atacando, dividiendo, denostando, generando violencia. Y yo creo que valía la pena tener este espacio de darnos el tiempo, de tratarlo de explicar de la manera más objetiva que se pueda, dejando el estómago En el O sea, de congelador. un sí, lado. yo lo que digo es que hoy en día, siendo tu esposa y que veo a Lore seguido y que la sigo en redes y que estoy contigo, No la mi cama. realidad es que cuando me preguntan de que, oye, explícanos, yo que vivo y que los veo mucho ustedes, sigo pensando, a ver, cómo ordeno estas ideas para simplificarlo. Y a mí me cuesta simplificarlo, entonces digo, a ver, vamos a simplificar este problema que está sucediendo, porque lo que yo sí veo, como decías, en materia de mi investigación en materia de conflictos, es que el conflicto tiene etapas, tiene 5 etapas generalizadas, vamos a pensar así. Y ustedes están en la quinta etapa, están en un estado de guerra, y ahorita quiero que Lore nos platique un poquito el primer momento en que yo sí vi un verdadero estado de guerra, que fue cuando entraron los Porros. seguidores de Movimiento Ciudadano al Congreso. Quiero que nos platiques un poco esa parte. Pero la verdad, la neta, yo sí quiero entender por dónde empezó el conflicto. O sea, yo sí me acuerdo que desde empezó actual gobernador, su campaña te empezó tirando a ti. O sea, sí me acuerdo mucho que yo dije, qué raro si él no es su contrincante. O sea, que sí traía como un coraje muy personalizado. Pero bueno, pues lo vimos como parte de, y luego lo transitamos, y luego ganaron, y ganaron el PRIAN, famoso el Congreso local. Y dije, ah, bueno, una división de poderes, va a haber un diálogo, todo va a resultar maravilloso. Y así Y yo empezó. recuerdo que así empezó. Explíquenos de forma sencilla cómo empieza el conflicto, o sea, qué pasó, porque se fue complicando y complicando y complicando, y se hizo esta situación actual en donde estamos, conforme las definiciones de los teóricos, en un estado de guerra. ¿Qué pasó? Pues mira, para mí es un análisis bien sencillo. O sea, justo como tú decías, en la elección pasada él gana el gobierno del estado, pero los partidos de oposición ganan el Congreso. Y te habla de un electorado bastante crítico y educado que es Nuevo León, en el que dice, le doy el poder a uno, o sea, el poder ejecutivo, que es el gobierno, y el poder legislativo, que son los diputados, a otros. Movimiento Ciudadano no ganó ni un solo diputado en el Congreso. Y creo que obedece mucho a esa dinámica de poder y ese miedo también que tenemos en Nuevo León por todo lo que vemos a nivel federal de que un gobernante también domine el Congreso, ¿no? Porque ya vemos allá cómo está la cosa, entonces como que aquí en Nuevo León dijeron hay que votar por la Dividir. división de poderes. Y entonces el primer año la verdad es que trabajamos muy en paz, o sea, casi el primer año porque pues de eso se trataba y nosotros pues somos los partidos tradicionales, si quieras que no eres un poquito más oficialista, un poco más institucional, y entiendes esa dinámica de él tiene el gobierno, nosotros tenemos el Congreso, vamos a ver cómo llegamos a acuerdos para que esto transite. Obviamente, pues tratando de privilegiar el diálogo, el bien común, los proyectos que tienen todos, etcétera. Empieza el conflicto cuando el gobernador confunde esta parte de queremos trabajar contigo y él piensa, yo los quiero de súbditos. Ujú. Porque Empleados. el de empleados. ¿Por qué? Porque De él, no al del primer, pueblo. sí, no, de él. El primer choque que tuvimos fue cuando le dijimos que no estábamos de acuerdo en el alza en las tarifas de agua en plena crisis de agua del 2022. Entonces nosotros le decíamos, ¿cómo vamos a ir contigo en ese aumento? No tiene sentido.
Y luego el segundo fue el choque por el aumento de las tarifas del transporte público. Ya no me acuerdo si primero fue el transporte y luego fue el agua o al revés. No. Pero fue, haz de cuenta, seguidito. Fue en un periodo seguidito y yo presido la Comisión de Movilidad en el Congreso. Entonces, cuando llegan los asuntos que íbamos a ver en el Consejo de Movilidad, yo voy con mis compañeros diputados y les digo, oigan, yo represento al Congreso en ese consejo, yo no estoy de acuerdo en aumentar las tarifas del transporte público porque ahorita hay un desastre en el tema del transporte. ¿Con qué cara voy a ir yo afuera con la gente a decirles, ay, voté a favor de que les aumentaran la tarifa de los camiones que ni hay? Y Entonces, este sentimiento general era de los diputados priistas y panistas y también de los de MC en el Congreso Pues, que quedaron ahí por porcentaje del gobernador. acuérdate que como que los más famosos somos PRI, PAN, y Movimiento Ciudadano, pero también hay un diputado del Verde, hay diputados de Morena. Entonces, en los partidos de oposición al gobierno, todos teníamos bien claro que no estábamos de acuerdo en el aumento en las tarifas. Y lo pueden buscar, y hay posicionamientos en tribuna y en entrevistas y todo. Entonces, ahí el gobernador empezó a ponerse más duro y a decir, o están conmigo o están contra mí. Así de simple. Entonces, pues ahí nosotros empezamos como a tener esas rupturas porque le decíamos, a ver, gobernador, somos tus aliados, pero por ser tus aliados no estamos obligados a pensar igual que tú y nosotros no podemos regresar a la calle y decirle a la gente que no estamos defendiendo sus intereses sino los tuyos. Y ahí empezó la bronca. Y ahí yo veo que el gobernador menciona mucho, chef, o sea, ok, Lorena, Chale, pues son diputados. ¿Por qué chef o por qué tú? O sea, ¿dónde entran ustedes en este pleito? Chefo y yo teníamos una mesa con el gobernador que nos reuníamos todas las semanas. ¿En calidad de qué tú y Chefo? De representantes de los partidos, del PRI y del PAN. Primero, lo que tú decías, cuando inicia el gobierno, sí teníamos un diálogo, tenemos acuerdos, ojo, todo conforme a la ley y todo en beneficio de tener un orden y hacer mejor nuestra función de trabajar para y por la gente. Lo que dice Lorena es cierto. El gobierno quería aumentar las tarifas del transporte público y quería también aumentar las tarifas de agua potable, que ojo, las dos cosas han aumentado, ya Sí. no, como quiera se llevó, pero él quería que fuera con la anuencia de los partidos políticos de oposición. Y el trabajo de oposición, o sea, tú puedes ser aliado, puedes construir acuerdos, pero no puedes estar sujeto a la agenda supresiva de un gobernante. Cada partido, cada instituto político tiene su vida propia, tiene su ideología. Cuando no estuvimos de acuerdo, envía la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, la famosa UIFE, a Héctor Castillo y Víctor Pérez, a dos diputados federales del PAN de Santa Catarina. Es el primer aviso del uso de las instituciones de gobierno para un fin político, ¿sí? Y ahí es donde tronamos. Ahí es donde el Congreso promueve una iniciativa de reforma para quitarle el SAT Nuevo León y la UIFE estatal al Ejecutivo, que fueran órganos autónomos, uno dependiente de la Fiscalía, que ya lo es así, y otro que fuera un órgano autónomo. ¿Por qué? Porque se ve... Estoy acordándome, Paco, también, o sea, aparte de que mandó la UIFE, en esa misma temporada fue cuando empezó a robarse diputados y alcaldes. Sí, en ese En mismo ese lapso. inter, o sea, porque ya empezó a hacer sus manifestaciones de, ya estamos en conflicto. Ya. Sí. Y yo tengo una duda, o sea, todas mis dudas van a ser, creo que de la población, porque... Adelante. Por ejemplo, ustedes como diputados priistas y panistas obedecen a muchas veces dicen que la línea que traen. Ahí es donde hay una línea en cuanto a un plan nacional y luego un plan estatal, y son líneas genuinas o realmente sí es porque, vamos a decir, ustedes que tienen esta representación como este enlace con lo nacional, con el priismo o panismo nacional o los demás partidos con el suyo, y que a su vez tienen estos acuerdos con los priistas Es o muy panistas local. locales. Como Todos que los esa temas parte... son muy locales. Cuando hay un impacto nacional es cuando tú vas y te recargas o consultas a nivel nacional. Antes es no, que cuando estás aquí... siento que la gente se imagina, Paco, que hay una llamada del presidente nacional y te dice, ya Por vi eso el lo orden estoy del día, preguntando. ya vi el orden del día de lo que van a No. votar hoy, o sea, el asunto 1, voten a favor, La asunto gente 2, no es tiene la idea así. como que hay tipo, esta No, es tu no es línea, así. y entonces te dicen a Paco y Paco le No, dice a no, los no. diputados, y como yo quiero aclarar ese punto Sí, porque no. es muy No, común. O sea, no es sí así. hay malentendido. visiones En que temas son de nacionales partido. sí, o sea, cuando repercute algo a nivel nacional, sí.
Cuando los temas son locales, el periodismo es muy respetuoso de lo que se trabaja Ya. a nivel local y lo mismo pasa con el PAN. Y aquí hay una mesa, es un consenso, no es una persona, no existe tal como el manda más y el que mangonea. Es cierto. Esos son adjetivos calificativos únicamente Pero para déjame, generar una le percepción pongo un ejemplo, o sea, equívoca. por ejemplo, en el tema de tarifas del transporte, cuando yo le decía a todos de que, oigan, yo no estoy de acuerdo y aparte como priistas siempre hemos apoyado al sector popular, a la clase trabajadora. Como es imposible que como partido votemos un aumento a las tarifas del transporte público porque no está dentro de la visión de los priistas. Sí, vengo de la ideología. Si bien no es la línea, es como la tendencia de las causas que tienen los partidos. Exacto. Entonces, o sea, Muy bien. es más en español que toda la explicación política que te acaba de dar, Paco. No. Es que esa es la idea, como ir, sí, o sea, que los jóvenes puedan entender un poquito más la La geografía. gente, Sí. normal, no, o sea, También. para todos. Sí. Pero los que son Cuando- más grandes tienden a, como tienen ya más años de observar la política, tienen un poco más de entendimiento Se tal da Porque vez. ese primer crecieron. rompimiento que te estoy hablando en junio del 2022 y como quiera seguía permanentemente una mesa de diálogo. En política nunca puedes dejar el diálogo. Entonces dejas de hacer política. ¿Sí me explico? Y tampoco se trata de estar de acuerdo en todo. Yo siempre pongo el ejemplo de diferencias las tienes hasta en tu casa con tu pareja. Es normal tener diferencias y es normal no tener un no acuerdo también es un acuerdo. O sea, vas avanzando y si del 1 al 10 te pusiste de acuerdo en 7 cosas, bueno, vamos a avanzar en estas 7 y en las otras 3 no. Eso siempre quedó abierto, es cuando viene la famosa nueva constitución, que no es nueva, que aunque la transmitan como nueva, no es nueva, es una reforma integral a la constitución. Se transita, se Oye, ella hasta llegan nos la regaló de Navidad, ¿te acuerdas? se llegan de Y luego la impugnó toda la mitad Entonces, después. fíjate las etapas. Empieza choque de ideas. Tienen un choque de ideas. Después de eso es la segunda etapa. Primero di todas las etapas para que... Ahí voy para allá. Va escalando el conflicto. La siguiente es entre competir y cooperar, ¿no? Las personas van y vienen entre trabajar juntas y competir, que creo que fue la segunda etapa en la que estaban. O sea, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero más o menos seguían transitando y seguían llegando a ciertos acuerdos, ¿no? Ujú. Este, Vamos a soltarnos un poco más. Hay una nueva constitución, una reforma en la constitución con un acuerdo del cambio de fiscal. ¿Sí? Se hace una nueva, renuncia el fiscal que estaba en su momento, se hace una convocatoria, Ay, pero yo vienen quiero los contar registros. el detrás de esa Bien. solicitud. Dale. Que no sé si ya lo has contado públicamente, pero creo que es importante. O sea, la crisis de Samuel con el fiscal empezó por el caso de Devani. ¿Sí? Y ese fue el primer berrinche que nosotros malamente permitimos al gobernador. Porque cuando sale el caso de Devani, él dice, ya no da en uno de estos arrebatos que ahora conocemos que así es su naturaleza. Ya no da que Gustavo sea fiscal, tiene que irse. yo me acuerdo. Y entonces, esa no es la designación de un fiscal no le compete al gobernador, así como tampoco le compete exigir su renuncia. Pero en un acuerdo político el fiscal dijo, va, yo presento mi renuncia, me hago a un lado y empiecen entonces el proceso para designación del fiscal. Y acordémonos que el caso de Devani, pues ha sido uno de los grandes hitos de esta administración y un caso que sonó no nada más en Nuevo León, en México y en otras latitudes. Entonces había como mucha presión social por eso. El fiscal en aquel entonces, que ojo, o sea, aparte del caso de Devani, no fue un fiscal con malos resultados, era una persona bastante reconocida en el mundo de la procuración de justicia. Lleva muchos años. Pero él en su madurez y en su voluntad de como dar un paso y ceder en algo, él dice, ok, yo renuncio, me hago a un lado y empiezan ustedes el proceso. Y ahorita yo lo pongo en perspectiva y digo, hicimos muy mal en concederle ese primer berrinche al gobernador, porque entonces él se confundió y pensó Pero que cada vez que hiciera berrinche Sí, iba a en poder ese lograr momento, Lore, cosas. no se veía como un berrinche. Porque Se- no se ven- sabíamos que esa era su se- naturaleza, o sea, es construcción de acuerdos. Entonces, si tiene que trabajar bien A y costa de de un hombre manera... honesto y que llevaba años ahí. Si se la tiene verdad. que trabajar bien, de manera ordenada, que haya una sana convivencia entre los diferentes poderes, poniendo a la fiscalía como un cuarto poder, porque eso es lo que hoy representa en todo el país, no nada más en Nuevo León. Se toma la decisión, se avanza en el acuerdo y ¿qué pasa?
un incumplimiento más. ¿Sí? Actores cercanos, para empezar, el gobierno del Estado, uno de los requisitos es tener una carta de no antecedentes penales. Y el gobierno del Estado no emite la constancia de no antecedentes penales a todo aquel aspirante que no fuera emanado o cercano al gobernador. ¿Sí? Oye, el gobernador en ese entonces propone a quien ustedes después pusieron como gobernador interino incluso, ¿no? O sea, llegó un punto en que él lo propuso. Porque Él yo lo vi quería como fiscal interino a Luis Orozco. Ajá. Le dijo, me ponen a Lucho y se acaba el conflicto. Pero luego ya no le gustó cuando Pero fue luego ya no le interino. gustó. Samuel es de ocurrencias y de oportunidades y de momentos, lo que decía Lorena. O sea, te vas dando cuenta cómo va desarrollando en el tiempo una patología de incumplimiento, de manipulación, de estar cambiando las versiones. Él dijo, nunca tuvimos un acuerdo para un fiscal. No ofendas la inteligencia de los demás. O sea, había más de 6 personas en la mesa. No hubiera renunciado el fiscal si no hubiera habido un acuerdo de quién iba a ser su sucesor. Y no tengo empacho en decir, el fiscal, por común acuerdo, junto con el gobernador, iba a ser Adrián de la Garza. Por eso se registra, por eso se hace Sí, Adrián, todo. qué necesidad de Entonces, todo el exponerse, momento. no. Y no es una posición, no estás proponiendo a alguien que no tenga la capacidad. Para mí Adrián ha sido el mejor procurador que ha tenido Nuevo León en toda la historia, en una época muy difícil, con capacidad probada. Y ojo, aquí lo que decía Lorena, oye, que si es un puesto político, no es un puesto político, que debe de ser técnico, que debe de ser un abogado prestigiado. El fiscal de Nuevo León y del país es un puesto 100% político, porque necesitas las 2/3 partes del Congreso. Tú puedes tener cualquier tipo de certificado, doctorado, experiencia, trayectoria, el mejor abogado prestigiado, pero si no tienes 28 votos No de llegas. diputados, no vas a llegar. Entonces tienes que tener también Es que esa ahí también atribución. a mí en ese inter mucha gente me ha preguntado por eso de los acuerdos políticos. Y le digo, es que como que tenemos que quitarle el misticismo al tema de acuerdos políticos. Los acuerdos políticos se dan todos los días. Sí, y la gente Todos piensa que los son días. debajo de la mesa, como Exacto, escondidos. exacto. Son Y de hecho yo a negociaciones. todos los que participaron en esa mesa de acuerdos, yo les decía, esas mesas hasta deberían de ser transmitidas Públicas. en vivo. ¿Por qué? Porque no estás viendo nada al Y margen de ahorita, la mira, ley. todo O se sea, sabe. buena idea, deberían de streamearlas en Twitch. Ahora ahí déjate te digo. va. Después se queda todo eso congelado. De hecho, hasta el día de hoy no tenemos un fiscal. Estamos en la tercera etapa del conflicto. Ahí hay negatividad y presión. ¿Qué quiere decir? Ya encontrar una solución ya parece Pero imposible. espérame tantito. ¿Por qué? Pero espérate, teoría. Después de... Eso fue en Lucía te octubre está del dando la teoría. 2020. Quiero saber yo en qué etapa Espérate. vamos, según O la sea, teoría. A ver, Eso fue en octubre del 2022, cuando se rompe el acuerdo y sigue el pleito, noviembre, diciembre. En noviembre del 2022 vienen las primeras El acoso presiones, político. el acoso político. Ahí es cuando empieza, sí, me Noviembre del acuerdo, noviembre del 2022 2022. empiezan contigo, Lori, con Perla. Yo le Primero, libré. es que ya te adelantaste de Sí. etapa del conflicto. no, espérame tantito. No, sí, Es yo que- ya vi aquí. No, es que espérame tantito, todavía no. A ver, Espérense. ándale, es que somos dos mujeres No, contra un hombre. sí. Ahí Ok, te va. va. Vamos a hacer Porque una Lucía y yo Pensamos sola. diferente, acuérdate. empieza el ataque de persecución, de uso de las instituciones. Llegaron a la empresa de tu esposo, de Julio, de sus familiares, el SAT Nuevo León, la UIFE, Medio Ambiente, la Secretaría del Trabajo, clausurar y hacer todo eso. Algo que se veía era ni la punta del iceberg, ¿verdad? O sea, una cosa Pero que ya tú estás decías, en la cuarta, estás en la no, cuarta. porque todavía en Ay. enero del 2023 nos volvemos a sentar, ahí yo vuelvo a participar, voy a casa de Samuel, Ah, tú dices Es que porque no junto- se ha roto el si vienes en diálogo. las Sí. etapas. mostrando a ver, vamos a dejar todo atrás, hay que anteponer Nuevo León para generar el presupuesto de egresos, la ley de egresos del 2023, ya en el 2023, o sea, también históricamente nunca se había aprobado, no, presentado un presupuesto hasta el otro año. Te voy a compartir una cosa. Les voy a compartir a todos esto.
son 5 etapas, ¿ok? Que las generalizamos conforme Por los eso te teóricos. decía que las Choque dijeras de todas. ideas entre cooperar y competir, que eso ya fue cuando la mesa se juntaron, sí, no, por el bien de Nuevo León, dale. Tenían diferencias, pero hacían acuerdos. La tercera etapa, que es la que te estoy diciendo, la de negativa de presión, es cuando las cosas se empiezan a poner negativas, se empieza a subir la tensión, pero fíjate lo interesante. La posibilidad de encontrar soluciones ya empieza a parecer casi imposible o más difícil, pero los lados a veces empiezan a cambiar de actitud por presión. Entonces, nos está presionando, entonces, bueno, vamos a volvernos a sentar. Lo estamos presionando, entonces él también se va a volver a sentar, porque vamos a darle el beneficio de la duda a él, porque yo soy de esas personas que pienso que todos tenemos vivencias, experiencias de vida y que yo en un principio decía, sus reacciones son de mucho miedo, pero en esa etapa que tú estás platicando, Paco, todavía pueden cambiar, van y vienen en las posiciones para intentar resolver el problema, nada más que empieza lo sensible, y pasa lo mismo en las relaciones. Pasa es que me habló feo, es que dio el portazo, es que, o sea, ya estás un poco como recibiendo, tal vez viendo agresión donde no sé si la haya o no la haya. Sí. Pero la cuarta etapa, que es donde ya empiezan a molestar a las diputadas y familiares, y a nosotros también, y a mucha gente, es donde ya no escuchas, ya no hay diálogo. Por eso tú decías, no me he pasado a la cuarta, porque seguía habiendo un diálogo en esa etapa. En Que esa sí había un etapa, diálogo. en enero del 2023, todavía en este año, nos sentamos, pactamos una ley de egresos, o sea, el presupuesto. ¿En qué se va a gastar el gobierno del Estado? El dinero que recauda de todos los contribuyentes. Que ojo, esa decisión no le compete al gobernador, esa ley la aprueba el Congreso. La aprueba el Congreso del Estado. Por presión, entonces ustedes se estaban dejando como, o son No, negociaciones no. políticas. O sea, la atribución de la aprobación de la ley de egresos le compete al Congreso del Estado. La ley dice, el gobernador presenta un paquete fiscal que está compuesto de una ley de ingresos y una ley de egresos, es decir, el dinero que entra, cómo te lo vas a gastar, y quien lo aprueba es el Congreso. Y ahí no ustedes él. lo aprobaron porque estaban de acuerdo. Sí, pero siempre históricamente la ley dice que el gobernador tiene que entregarlo antes del 20 de diciembre. Y en el del 2022... 20 de noviembre. Perdón, 20 de noviembre. Del 2022 para el Diputada. 2023, Ay, ya hiciste que se me revolviera. Del No le 2022 para 2023, él no lo presentó. Era un acto Entonces, de presión. Empezamos el Estamos- año 2023. Pero estás violando sin la Constitución. Exacto. Empiezas el 2023 sin haber presentado la ley de egresos que dices tú. No es una presión a los diputados, es un incumplimiento de la ley de parte de él. ¿Y por qué lo permitieron? ¿Por qué se permite? O sea, No, ¿por pues qué no es que dijeron, lo bueno, no pasa permitamos, nada? es que eso es un acto que reside en su voluntad y él tuvo la voluntad de violar la ley. Entonces la gente también luego se nos echa, es que ¿por qué lo permiten? Uy, o sea, pues porque ni modo que yo vaya y lo jale y lo lleve a la oficialía de partes y lo obligue a presentarlo, pues no. Y aparte a nosotros como diputados nos compete hacer las leyes y las reformas a la ley que existen. Para lo demás está el Poder Judicial y la ¿Y tú en Fiscalía. ese momento qué pensabas? ¿Está haciendo un berrinche? ¿Se le va a pasar? Pues no importa, lo que importa es ya acordar. No, la verdad es que yo estaba asombrada porque, como dijo Paco ahorita, o sea, nunca en la historia de un gobernador no había presentado el paquete fiscal. O sea, creo que, por lo que yo pregunté, cuando Canales fue gobernador, o sea, Canales fue gobernador que en el 97, 97-2003. en el 97 o el 2003, no lo presentó en tiempo, se le pasó la fecha del 20 de noviembre, pero lo presentó antes de que se acabara el año. No empezó el año sin haber presentado un paquete fiscal. Entonces, cuando yo lo veía, yo decía, ¿por qué está decidiendo romper La ley. si es el gobernador? Porque a nosotros, ¿de qué nos puedes presionar? O sea, lo único que hace, pues, es entrampar todo y que todo el mundo tenga que estar metido en un proceso jurídico absolutamente innecesario. Su equipo, nuestro equipo, el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, por un berrinche de no cumplir la ley. Y en ese momento no se les ocurrió, híjole, así como no está cumpliendo la ley ahorita, o sea, vieron venir todos los incumplimientos legales que han sucedido en este año. Yo, la neta, nunca pensé que se atreviera tanto. O sea, ¿por qué? Porque eres el gobernador. Se supone que los funcionarios públicos somos los primeros en que tenemos que obedecer la ley Una al vez pie de la más, letra, no buscar cómo sacar a la vuelta. Una vez más, se aprueba una ley de egresos conforme a un acuerdo donde está el famoso fondo de los municipios, que son 2.500 millones de pesos. Y así como lo creímos cuando hicimos el acuerdo del cambio de fiscal, creímos en su palabra que iba a cumplir la ley, que no es otra cosa más que cumplir la ley, dando los 2.500 millones de pesos. ¿Qué pasó? Que únicamente dio el 30% del fondo, o sea, quedan pendientes, dio 800 de 2.500, faltan 1.700 millones de dar.
no vuelve a cumplir. Entonces, ¿cómo tú llamas a una mesa de diálogo? Porque luego vino la última etapa del intento de tener un acuerdo, fue para dejar al gobernador interino que él quería que se quedara, que era su secretario general de gobierno. Por cierto, ilegal. Legal, no lo decimos nosotros, lo dijo la Corte, porque O el sea, lo dice la Congreso... Constitución. Lo dice la Constitución, pero Sí, exacto. el Congreso nombró primero al presidente del Poder Judicial, a un magistrado, como gobernador interino. Esto se judicializa, o sea, se va a la Corte, Termina en la corte. sí, termina en la Corte, que son, En se esa va a los etapa- tribunales. En esa etapa de conflicto donde sí no, vamos a decir, porque la cuarta etapa es ya no te escucho. Tú tu rollo y yo el mío ya no nos escuchamos. En esa ¿Es parte ahí? estábamos, sí, en esa parte estábamos. Sin embargo, en el Inter, Ajá. la Corte dice, no puede ser el secretario general de gobierno, no puede ser el gobernador interino, que era un magistrado, que nombró el Congreso. No, pero ya te adelantaste a ahorita. No. No. A cuando nombramos al presidente del tribunal como, ya. bueno, Sí. expresidente Ok. del tribunal como... Se judicializa. Eso, a él se le nombró el miércoles 25 de octubre. Estamos ahorita a 15 de 16 de noviembre. 16 de De diciembre. diciembre. Ah, ¿verdad? 16 de diciembre. Eso fue el 25 de octubre. Ok. Se judicializa y la Corte dice, no se hagan, ninguna de las dos partes tiene razón, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo, en dejar al secretario general de gobierno ni al presidente del Poder Judicial. Pero, dice, la única facultad potestativa, libre y soberana de nombrar un gobernador interino que exceda los 30 días de ausencia del gobernador es el Congreso. Son 22 votos, 22 diputados de 42 del Congreso. Esos son los que tienen la facultad de nombrar a un gobernador interino. Y entonces ya, estamos en esta cuarta etapa, ya no hay diálogo. Vuelve a haber diálogo, no con él directo, Ok. sino con Javier Navarro, que es el secretario general de gobierno, y con Es. Dante, es el secretario general de gobierno, y con Dante Delgado, que es el líder nacional de MC. Y de este lado estaba César Garza, el alcalde de Apodaca, estaba Daniel Carrillo, el alcalde de San Nicolás, estaba Mauro Guerra, el presidente del Congreso, estaba José Luis Garza Ochoa. ¿Te fijas cómo en todo este proceso de negociación las mesas siempre han estado integrados solo por hombres? Sí, es lo que estaba escuchando ahorita. O sea, yo Estaba soy de las José Luis convencidas de Garza. que Tal si vez hubiera las habido mujeres podríamos mujeres, ayudarles. Ochoa. Claro. Una mediadora, por ejemplo. Claro. Como que me están haciendo un montón aquí, grande, Bullying. ¿verdad? Bullying. No, Ajá. El presidente del PRI se juntan con Javier Navarro y con Dante Delgado. En ya un con ellos- intento de... Yo estoy haciendo mis preguntas de joven, acuérdate. Sí. Porque tú te puedes ir muy técnico, yo te entiendo porque es tu idioma, pero yo me quiero volver a bajar. Para las personas que le entienden así por encima y que nada más siguen redes y es lo que ven. Entonces, ustedes ya ustedes ya están entonces negociando con el secretario de general de gobierno y con el líder nacional de MC. Del partido del Ya gobernador. con él no porque él no quiere, o porque ustedes no quieren, o porque estaba muy tenso. ¿O No hay qué nadie pasa? de nuestro lado que tenga el ánimo de sentarse con él. Es que está, A estas o sea, te alturas. voy a A decir de estas este lado, alturas. en el Congreso lo vivíamos, hubo 1000 intentos de diálogo con el gobernador. De hecho, cuando él hace una declaración pública y dice, yo invito a los alcaldes y diputados a una mesa de diálogo y que estén las cámaras y que estén las asociaciones, así, yo me tomé la libertad de escribirle a varios de esos líderes que él había invitado a la mesa y le dije, no más que Samuel García nos está invitando a una mesa de diálogo en calidad de rehenes. Porque mientras que nos dice, vénganse para platicar, está clausurando negocios de nuestras parejas, de nuestros amigos, de nuestros compadres, de nuestras familias. Entonces, ¿con qué libertad vamos nosotros a una mesa de diálogo? Entonces, si tú me dices, ¿por qué ya no seguían dialogando con Samuel? Pues porque es una madreada tras otra. Ya. Se ha dedicado 1 año y piquito a vernos la cara, a no cumplir acuerdos, a demostrarnos que no tiene y aparte palabra. en sus redes tiene claro. muchos seguidores y su esposa también a agredirlas, Y a agredir. ¿no? Porque a ti te agredió en numerosas ocasiones. Agredir, pues a mentir, a calumniar, a difamar. Y tú ves esos stories, ¿te llega, la gente te los manda o cómo te das cuenta? No, yo los veo. Yo me ¿Sí? meto a las redes de ellos, pues finalmente es el gobernador, me interesa saber qué está haciendo y qué O sea, publica. digo, ya sé que ser política la gente piensa que tienes que tener la piel más gruesa del mundo, pero la neta, ¿qué sientes cuando ves que alguien que tiene esa cantidad de seguidores
te agrede o dice esas, o bueno, tú también, bueno, a ti también te dice todo el día cosas. O sea, que tú como hombre, díganme la neta. Y tú como mujer que estás ahí, que te has esforzado para llegar a donde has llegado, ¿qué sientes cuando ves que su esposa o él te agreden y te dicen adjetivos calificativos tan feos? Pues mira, yo lo denuncié a él por violencia política en razón de género y lo he denunciado en la fiscalía, en el INE, en derechos humanos, etcétera, porque somos víctimas de sus actitudes violentas y la ley nos protege. Cuando eres mujer en política hay una ley que te protege porque lo que se pretende es que las mujeres puedan hacer política en plena libertad. Entonces, cuando tú te metes con el patrimonio económico de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, obviamente estás tratando de incidir en mis decisiones como política. Y era bien obvio, porque haz de cuenta, cuando yo decía una declaración en medios que no le favorecía a él, al día siguiente estaban clausurando el negocio de alguien cercano a mí. O cuando yo votaba algo en el Congreso que no le convenía, o él sabía que venía esta votación, llegaban a extorsionar, a amedrentar, X. Entonces, yo no sé si en la psicología de las víctimas exista eso, pero he pasado por diferentes etapas al escucharlo. O sea, como que al principio fue el escucho y me siento amenazada y me pongo a la defensiva y luego como, ¿por qué está diciendo eso? Y luego tratando de entender su punto de vista, pero al mismo tiempo diciendo, no te pases de lanza, no puedes estar hablando así tan a la ligera de una persona, hasta que ya por fin dije, ya basta, o sea, ya hay que decir algo, y es cuando decido publicar el video en el que aparte me dirijo ya no nada más a él, sino a Mariana Rodríguez, su esposa, porque le digo, no puedes tú participar en la perpetuación de esos lenguajes y de esas incitaciones a la violencia. Finalmente ellos dos son el ejemplo para mucha gente en Nuevo León y en el país. Sabemos el poder que tienen en sus redes sociales y lo deben de utilizar para demostrar esa capacidad de conciliar y no esa capacidad de provocar y estar agrediendo. Entonces, pues no te voy a decir que no se siente nada, o sea, sí se siente feo, pero ahorita ya digamos que mi herida va, ya hice esa piel, no te voy a decir que mi herida sana, pero sí como mujer y como mujer política, sí quisiera que la política fuera diferente. Y que no O sea, normalicemos este tipo de agresiones. sí, O sea, porque pensar, Totalmente. no me lanzo a la política porque, no, hombre, qué miedo. O sea, yo he escuchado gente joven decir eso y yo digo, qué triste, porque realmente la política es el acto de pero es el- gente es el joven arte y de de todo, servir. Lucía, porque, por ejemplo, ahora creo que a partir de que yo publico ese video, mucha gente me escribe y me doy cuenta que en realidad hay mucha gente que no está de acuerdo con cómo están haciendo ellos las cosas, pero tienen miedo. Y cuando digo gente, no es ciudadanos en general, o sea, hay empresarios que luego también yo la verdad es que he reprochado mucho a la iniciativa privada de este estado porque pues no se ven. Como que Monterrey ha sido una ciudad que siempre ha estado dirigida por los empresarios de la ciudad. Y desde la época de la Liga 27 de septiembre y Echeverrías y así, era una sociedad involucrada y ahora los veo pasmados. Pero también los entiendo porque sé que todos ellos han recibido amenazas en sus negocios. De si tú hablas, si tú estás en contra del gobernador, te va a llegar la Secretaría de Medio Ambiente, Protección Civil, Salud, Fíjate que la semana clausurar. pasada estuve en México y vi a gente, pues yo viví en México un tiempo de chavita y mis papás tienen muchos amigos allá y vimos a varias personas que respeto mucho porque forman parte de un mundo muy intelectual y que conocen mucho la historia de México y las artes y siempre, o sea, vivir aquí dentro de la tormenta de lo que hemos vivido y estas últimas semanas negras, como dicen, pues ha sido triste, pero allá me pegó mucho el orgullo, como que me decían mucho de, es que como Nuevo León, que es el estado que se distingue por ser, ustedes son los educados, ustedes son los que tienen las universidades, los hospitales, la gente, los grandes empresarios, los grandes emprendedores, las universidades extraordinarias. ¿Cómo permitieron que se escalara esto así? O sea, ustedes son como la esperanza. Ahorita como estamos viendo esta situación nacional de tanta inestabilidad y de tantas situaciones, ¿cómo en Nuevo León permitieron? Y me pregunta, ahorita por lo que decías, me preguntan mucho, ¿por qué los empresarios no hacen nada? Y es una pregunta ¿Sabes? válida, la verdad. O sea, uno, por esa presión que tienen de tener al Estado en contra con el poder de todas sus secretarías, pero también yo creo que hemos caído en la falsa libertad de la legitimidad. ¿Y a qué voy con esto? Es a que la gente piensa que ellos dos, porque tienen muchos seguidores, tienen mucho apoyo y eso les da la legitimidad de actuar como están actuando ahora. Pero por más seguidores que tengas, por más apoyos y comentarios y likes que tengas, jamás vas a estar por encima de la ley. No importa cuántos seguidores tengas.
Entonces, tú puedes ser lo popular que tú quieras en redes sociales, pero la Pero ahorita popularidad sí no te hace inmune a cometer delitos. Ahorita pareciera que sí, porque cuánto lo llevan haciendo y hay gente que me dice, hace poquito nos dijeron en un chat de muchos amigos, ¿cuándo va a parar esto? Porque nadie lo detiene. Y yo le pregunté a Paco, le digo, ¿dónde está? ¿Quién regula esto? ¿Dónde está esa autoridad que va a decir, oye muchacho, hasta aquí, ¿verdad? Lo platicamos muy normal, pero no nos damos cuenta. Eh, Infringen la ley. Fueron más de 300 actos de violar la ley para clausurar o congelar unas cuentas de banco, clausurar un negocio de una persona ¿El o mío? que te cayera una secretaría con algún pretexto. Si llegan a una oficina, por ejemplo, llegaron a mi oficina y clausuraron no únicamente mi oficina, clausuraron todo el edificio donde está mi oficina. Llega Protección Civil y deja una notificación. La ley dice que tiene 28 días naturales para poder subsanar todas Las aquellas observaciones que te dan. observaciones que haya de hecho. No, no, no. En la misma, en el mismo acto, levantan una constancia y clausuran todo un edificio, violando la ley, saltándote el derecho de los 28 días. Si yo te mando una notificación del SAT que debes tú 5,000 pesos, tú puedes ir a pagar en los siguientes 4 días los 5,000 pesos y ya no habría problema. Tú ibas a pagar ese diferencial Ah, sí me acuerdo. Y no y nos no hay dejaban. sistema. Sí. En tu caso, sigues tú después de la fila y el que sigue atrás de ti sí puede pagar. Pero en tu caso no puedes pagar para que pasen los 4 días y te clausuren las cuentas. De personas, de municipios enteros, congelaron las cuentas. Sí. Nada más imagínate todos los actos sistemáticos de violación de la ley, ¿sí? Ajá. ¿Qué quiero también? Porque luego lo normalizamos, o sea, es como si no pasara nada. A casa de mi mamá llegó una cuadrilla de agua y drenaje a poner un reductor de agua, como lo hicieron en casa del papá de César Garza, alcalde de Apodaca. Utilizar la dependencia que regula, controla el agua potable y el drenaje pluvial de todo el estado para ir a poner un reductor de agua de una señora que en el caso de mi mamá vive sola, mi papá falleció hace 12 años, que su recibo de agua es de 200 Sí, ¿cuánto pesos. puede consumir? ¿Cuánto Obviamente puede fue adrede. consumir? O sea, y no lo podemos normalizar. Aún así, Lucía, nosotros aceptamos otra vez escuchar y encontrar un punto. ¿Qué fue lo que pedimos? Porque luego Samuel publicó en sus redes esta bola de chafos y publica unos supuestos acuerdos como si fueran ilegales. Lo que se estaba pidiendo en la mesa era que cumpliera lo que ya estábamos acordados antes, que cumpliera con la ley, que dejara de molestar a todos los que nos ha molestado, garantizándonos anuencias de cada uno de los establecimientos para saber que no vas a ir otra vez por mí, que no me vas a volver a atacar. ¿Sí me explico? Nada más imagínate a lo que hemos llegado tratando de poner paz y orden y estabilidad y gobernabilidad y que se dedique a lo que se debe de dedicar, porque únicamente hemos estado en pleito, Sí. como si no existiera inseguridad. Somos el estado con mayor número de homicidios en el país. Como No hay si agua, no hay transporte, no hay eso agua, ya el lo transporte sabemos, la público. contaminación. No, es que la gente ves una parada de camión y hay 100 personas de fila. Y el camión llega tarde y cuando llega saturado. Y ya es como si fuera normal. Nunca antes había existido ese problema. Ahorita, ¿cuántos camiones hay? No, ya no sé, ya perdí la cuenta, pues, según ellos ya llegaron a la cifra de los 2,000 camiones, pero pues no, yo no, o sea, no veo que Hace se 10 años acaben había las filas. 5,000 y éramos menos población. 5,000 camiones, para que te des cuenta de un déficit que hay en el transporte público. Hace 5 años salía el agua de la llave de tu casa. Sí, ayer publicó en sus redes No, de me que queda imagínate, Hoy no. publicó en sus redes, imagínense dejar agua y drenaje en manos del PRIAN y yo, güey, pues con el PRIAN sí había agua. Sí, Para o sea, empezar, como o sea, contestó en regrésaselas. Twitter, ¿no? Regrésaselas para que sí haya agua. Exactamente. Ahora, ¿Y qué hace él? ¿Estar concentrado en las campañas?
electorales. Y en difamar y decir mentiras. En difamar, en decir Sí, porque mentiras, sí es mitomanía, en, yo creo. en pelear. O sea, cada transmisión que hace, cada mensaje que da en un micrófono, en un evento público, es para generar violencia, Sí, es sí, para dividir. Bueno, entonces, sumando a eso, ya llevan rato que están en esta quinta etapa, que es el estado de guerra. Yo lo resumo, ahora sí la cosa se pone fea, ambos lados tratan de controlar la situación usando amenazas y miedo, que así empezó, cuando los empezó a agredir a los diputados y a todos sus familiares. Para mantener su credibilidad pueden llegar a usar la fuerza y eso obviamente empeora las cosas. Platícanos, Lore, o sea, cuando ya se ve que la gente sí dijo esto ya está fuera de sí, es cuando ustedes están en el Congreso a punto de nombrar un gobernador interino. Ustedes ya tenían varios candidatos y ahí se iba a decidir, ¿es correcto? Sí, y O sea, ojo, ya habían- llegar a tener a una persona con el perfil idóneo que cumpliera con los requerimientos que vienen en la Constitución y que más importante de todo, quisiera tomar el cargo, no fue fácil. La gente me decía, es que ¿por qué no ponen a tal empresario? Yo ya le consultaron y dijo que gracias, pero no gracias. ¿Por qué? Porque pues sabe que si hace algo que al gobernador, en esos 6 meses que al gobernador Samuel García no le guste, se va a ir todas las dependencias en su contra. Políticos que ya, digamos que están en retiro y que pues tienen buena imagen y que podían también ellos, de que no, yo no quiero broncas ahí ustedes. O sea, neta no fue un No proceso estaba fácil fácil. porque la gente, ya es muy público la forma en la que actúa este gobierno. Entonces, bueno, llegamos a ese miércoles en la sesión en la que íbamos a nombrar al gobernador interino y ese día en la mañana habíamos recibido a funcionarios de la administración porque fueron a la glosa del informe, que es cuando ellos van y explican el trabajo que han hecho en su dependencia, producto, que forma parte del informe del gobierno central, ¿no? Y ya, todo salió muy en paz y la comparecencia, ni me acuerdo quiénes fueron ese día. Tú estabas muy tranquila ese día. Yo muy tranquila ese día en la mañana. Tu hija, tus hijas, Toda dejaste la kinder, rutina normal, todo normal. bien. Ajá. Se acaba la glosa y entonces ya cuando empezamos a ver los asuntos ordinarios, vemos que pues ese día íbamos a nombrar al gobernador interino. Y a partir de ahí se empieza a poner tensa la cosa. Ya para cuando empezamos a ver ese tema, ya había mucha gente en galerías. Galerías es la parte de arriba del Congreso donde está abierto a todo público, que la gente puede ir y escuchar la sesión del Congreso. Y entonces se empieza a poner tensa la cosa cuando saben o cuando ya es de conocimiento público que ese día se va a nombrar el interino, los diputados de Movimiento Ciudadano empiezan a presionar muy fuerte para que se cancele la sesión, porque ellos decían que era una sesión ilegal y que no podíamos nombrar al interino, cuando la Suprema Corte de Justicia de este país ya nos había dicho, Congreso, ustedes son los únicos que tienen la facultad para nombrar al gobernador interino. Samuel García ya estaba en precampaña. Entonces, empieza a ponerse tensa la cosa. Yo creo que el conflicto escaló muy rápido. De repente estábamos sesionando y escuchamos golpes en la puerta de afuera del recinto. Cuando tú entras al Congreso está primero una puerta de madera y luego hay como un vestíbulo y luego está una puerta de cristal que es donde ya entras a donde estamos sentados los diputados. Pero ¿en qué fila estás adentro del salón? En la primera. Pero no crees que es un vestíbulo muy grande, o sea, es un vestíbulo chiquito y llegas ahí en 10 segundos. Entonces empezamos a escuchar como estos golpes a la puerta y una diputada de Movimiento Ciudadano pide el uso de la palabra y dice, presidente, o sea, quejándose, dice, presidente, quiero que abran las puertas porque afuera están unas compañeras diputadas que no las dejan entrar al recinto. O sea, a mí se me hace raro porque, pues, ¿cómo nos van a negar el acceso al pleno a los diputados? Es imposible. Entonces yo salgo con la guardia de seguridad, y le digo, ¿por qué no dejan pasar a las diputadas? Y me dice, es que no vienen solas. Las diputadas traen un grupo grande de personas que son manifestantes, que no se quieren registrar, son los que están empujando la puerta y si abrimos la puerta para que pasen ellas, pues va a pasar toda la gente y ya no caben en galerías. Ay, no se querían registrar. No se querían registrar, todo el mundo se tiene que registrar. Entonces ya les dijimos que en galerías no caben, que les habilitamos el salón que está abajo, que es el polivalente, ahí hay pantallas, les podemos poner sillas y desde ahí pueden seguir la sesión si eso es lo que ellos quieren, pero pues no están accediendo. Entonces me regreso yo a pleno, pido el uso de la palabra y le digo, presidente, nada más para informarle. Me llamó la atención la acusación que hizo la compañera diputada de Movimiento Ciudadano de que no dejaban pasar a mis compañeras. No me pareció correcto. Fui a ver por qué no les daban acceso, pero me dicen que ellas, por supuesto que pueden entrar, que nadie les está negando el acceso. El problema es la gente que traen
que quieren pasar a fuerza y que ya no hay lugar aquí para ellos. Entonces ya como que quedó aclarado ¿Y ese los punto. hombres diputados qué hacían al estar oyendo? O sea, Pues todos estábamos muy tensos, Lucia, porque pues estás escuchando todo el ruido ahí, los golpes a la puerta y dices tú, esto se va a descontrolar. Entonces empiezan, o sea, escuchamos que siguen como empujando la puerta, o sea, tratando pues, de tirar o de tronar la puerta. Y van dos compañeros míos diputados con el coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano y le dicen, a ver, ¿cuál es el problema? O sea, las cosas se van a salir de control si entra esta gente que evidentemente ustedes traen. Si pasan porque están muy enojados, va a pasar aquí una tragedia. Si el tema es galerías, pues entonces vamos a desalojar todo el Congreso, que se salgan los que ya están, que los que están tratando de entrar no entren y nos quedamos nosotros aquí solos a sesionar. Y el coordinador de Movimiento Ciudadano, como decimos, se lava las manos y dice, no, ya esto ya se salió de control, pues ya ni modo, que pase lo que tenga que pasar. ¿y en tú ahí eso, ya sentías, o sea, sí sentías miedo o pues sentías? sí, porque estás viendo así y te empiezan a mandar mensajes por WhatsApp con videos de cómo está la gente y fotos y ves el bonche de gente enojada gritando y ves que vienen de Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano no quería que sesionáramos, entonces dice, pues la bronca va a ser con nosotros. ¿Y o sea, qué pensabas que podía pasar cuando entraran? ¿Qué? O sea, que fuera... pues o sea, todo, piensas todo porque no sabes con qué actitud van a entrar y no sabes si es, o sea, no se quieren registrar, o sea, traen armas, no traen armas, vienen a golpear, a pegar, a aventar, traen, ¿qué? O sea, todo pasa por tu cabeza. Entonces, cuando pasan, revientan, hacen el portazo a la puerta de madera que te digo que está afuera, pasan al Pero vestíbulo, alguien les quita el... Tiene un pasador grande de madera a la puerta. Alguien llega y la quita. alguien llega y la quita, pero yo nunca supe quién fue esa persona. Entonces empiezan y a todas, empujar. o sea, todas las diputadas, mujeres bueno, y hombres también obviamente, o sea, se volteaban a ver con el mismo nervio, De que seguía qué la va a pasar sesión, y le estábamos diciendo al presidente, pide apoyo de policía porque esto no es, o sea, esto no está bien. Y que hablan 911 y esto es una emergencia, o sea, pero en el Inter nosotros teníamos que estar muy firmes en seguir con la sesión porque justo lo que quería Movimiento Ciudadano era que no nombráramos a un interino. Entonces nosotros tampoco podíamos caer en esa ilegalidad, porque aparte ya teníamos pues prácticamente la orden de la corte de decir ¿En qué nombren a parte un estamos del interino conflicto? No, ¿Ya en ya, guerra? en ya el de estás estado en de guerra. Entonces Dice, cuando, ahorita te explico por qué, cuando pasan la primer puerta, luego los vemos que vienen a la puerta de cristal, que es la que se abre para que ya entres a pleno. Y había unos compañeros que trabajan ahí, o sea, no nomás diputados, compañeros ahí que trabajan para los grupos legislativos o para el propio edificio, tratando de que no pasaran, haciendo mano cadena, que pues era lo único que había, otros diputados y así, pero pues no, o sea, la multitud era mucho más grande que las personas que estaban haciendo eso y pues revientan la mano cadena. Y luego vemos que o sea, el plan que traían era irse a tribuna y que no se continuara con la lectura del tema que era el nombramiento del interino. Fue muy obvio porque se fueron a donde estaban leyendo, y arrancaron micrófonos, se subieron Y ahí a lo que tuviste, decimos el pleno. yo me acuerdo que te escribí ese día, que te puse, Lore, ¿estás bien? O sea, unas horas después, y me contestaste, estoy temblando. Es Y que se me hizo muy cuando... fuerte, como que dije, ¿qué habrá vivido adentro? Porque tú eres, o sea, te conozco hace muchos años y siempre eres muy serena y como siempre muy dentro de tus casillas. Ya que me hayas contestado, está horrible, no manches, no puedo ni escribir, estoy temblando, me pusiste. Es que haz de cuenta, mi lugar está en la primera fila de los curules. Entonces, en la primera fila y en la esquinita del pasillo. Entonces, cuando los manifestantes o los porros estos pasan, es pues por alrededor de mi lugar. Y entonces pasan así y se ponen aquí. Y ahí es donde yo me doy cuenta que muchos de ellos estaban politizados porque los que quedaron enfrente de mí volteaban conmigo y me decían cosas con mi nombre de que, a ver, Lorena, tú, no sé qué. Pero haz de cuenta, perdón que te lo haga, pero aquí. Entonces, para mí era como, Sí, te sentiste agredida. si contesto, este güey me va a soltar un puñetazo. Si me hago para atrás, acá atrás hay más gente. No me puedo salir porque Y pues no- no sabemos, o sea, no nos podemos salir los diputados. Y veías como que por dónde En la- en salgo, la- o sea, estaba ¿Y lleno de veías más gente. dirigido el tema hacia ti y hacia algunas compañeras o compañeros diputados o fue generalizado? No, ellos querían que General. se suspendiera Sí. la sesión. Nunca antes está prohibido la entrada al recinto si no eres diputado.
Para eso están las gradas, la área de galerías. Pero entonces esas agresiones era para seguir continuando intentando Pues que es se que ellos suspendiera la querían sesión. como intimidar y de repente que ya no hubiera ustedes diputados en la dijeran ya. sala y que un diputado del Movimiento Ciudadano dijera, oye, pues no hay quórum, se tiene que cancelar esta sesión. Realmente en la etapa del conflicto que es estado de guerra, seguimos, es lo mismo que lo que estuvieron haciendo, porque, o sea, es al punto en que o sea, fíjate, tratas de controlar la situación usando amenazas y miedo. O sea, desde el que te quitan el agua y que hostigaron a tu familia, hostigaron a la familia de Perla, hostigaron a la familia de muchos diputados de Chale y demás, y ya estás en este punto de amenazas. Y esto es lo mismo, nada más que Pero se está hay algo escalando que me de llama Nomás la que está atención haciendo porque dice, violencia física. física, Sí. claro. Entonces cuando pero pasa dice la ambos turba, lados. No, yo no veo que nosotros estemos así. Pues ustedes se están defendiendo. Pero no Porque la atacan. gente lo que percibe es que están en pleito. La gente, es que ustedes tienen una debilidad muy grande que es ser del PRI y del PAN. sí. Porque eso a ustedes ya los deshumanizan. Ustedes, esos son del PRIAN, esos merecen todo lo que les pueda haber pasado por la gente que hizo lo que sea que hizo hace 70 pero años no, en otros Lucía. lados. Y Y, es no importante. y la gente no lo puede normalizar porque antes de ser políticos también somos personas. Exacto. Y yo, o sea, lo que tú me estás diciendo, tú me escribiste y yo te dije, estoy temblando porque sí me empezó a dar mucho miedo. Y me acuerdo que vi, haz de cuenta, cuando tú estás en el Congreso, estás en mi curul, enfrente está la tribuna y acá arriba está un área donde siempre está la prensa. Entonces yo veo que está toda la prensa aquí y luego veo que otros reporteros ya se metieron junto con la multitud para también tener imágenes y yo dije, mis papás, o sea, mis papás y Julio van a ver esto y se van a asustar. Entonces yo agarro mi celular y tengo un chat con mis papás y con Julio, mi esposo, y les mando un mensaje que decía, no se preocupen, es show. Pero pues obviamente no era show y obviamente sí había motivos para preocuparte, pero yo quería como Sí. Calmar la pues situación. calmarlos porque ellos estaban a la distancia y pues no están y no sé, también pensaba como en mi mamá y de que pues que esté tranquila. Y luego estuvimos todo el tiempo ahí, luego cuando se hizo la llamada de auxilio ya entra la policía, que ojo, los que han tratado de justificar qué pasaron dicen, ¿y cómo es posible que hayan permitido que que entrara policía y que entrara policía armada? No traían armas. Entonces, ellos entraron a, pues como que hacerle Contener. bolita a los porros que había y empezaron a sacarlos. Y yo me acuerdo que les decían de que por favor sálgase. Y yo le reclamo a uno de los policías y le digo, es que ¿por qué nada más los vas a sacar? Llévatelos arrestados. O sea, ¿cómo es posible que hagan esto y no salgan de aquí esposados arriba de una patrulla? Pero, o sea, quiero pensar yo que ellos trataron como de hacer las cosas más tranquilos para que no escalara todavía más el conflicto. Y la gente decía, es que ¿por qué permitieron el acceso a la policía? Está normado en nuestro reglamento y hay en la ley orgánica del Congreso viene ahí un artículo en donde dice que cuando haya situaciones que ponen en peligro el quehacer legislativo y o de los diputados, será el presidente del Congreso el obligado a pedir apoyo y cuando la fuerza pública entra al recinto del Congreso, esta fuerza pública estará bajo el mando del presidente del Congreso. Entonces, ilegal no estábamos haciendo nada. Fue un verdadero llamado de auxilio que tuvimos que hacer derivado de cómo estaban las cosas. La razón por la que menciono el tema de deshumanizarlos, porque contigo pasa lo mismo y me pasa con amigas. De que bueno, pero Paco pues aguanta vara y pues es que son los del PRIAN. Lo digo porque en la etapa del conflicto de estado de guerra, uno de los propósitos es precisamente ver al enemigo como menos humano, en donde todo tipo de reglas desaparecen, las reglas éticas no existen. Y esa, creo yo, en análisis de conflicto es lo que he observado que el gobernador maneja muy bien. Es esta parte donde el PRIAN no son humanos. El PRIAN no tiene emociones, el PRIAN no tiene sentimientos. Y yo lo que trato como de invitar a los jóvenes y las jóvenes a observar es que tú, al igual que cualquier persona que participa en cualquier partido, porque muchos de MC, quiero pensar, no están de acuerdo en este tipo de comportamiento. Te lo dicen, pero te lo dicen Con miedo. con Yo miedo. no voy a platicar con alguien, no la voy a exponer, pero me lo dicen, no estoy de acuerdo, o sea. Te lo dicen entonces, escondidas. Ajá. Y tú me hiciste una pregunta que quiero contestar, o sea, ¿qué siento yo cada vez que ataca
difamándome. Pienso mucho en mis hijos, la verdad, porque sí genera una percepción que trata de que sea realidad. Él, la primera semana de junio, dijo que yo estaba a horas de estar preso. Eh, Hoy De acuerdo. es 16 de diciembre, Lo viví contigo. pasaron ya 6 meses y pues esas horas o días, el, lo único que yo puedo heredarle a mis hijos es que todo lo que está diciendo es mentira y que todo lo que él acusa es en base a difamar para tratar de restar lo que con trabajo su papá está haciendo. ¿Sí me explico? Porque no hago otra cosa más que a base de trabajo, constancia, perseverancia, disciplina constante, tratar de, desde mi lugar, poder contribuir en lo que yo pueda a que esta etapa que está viviendo Nuevo León pase, a que realmente nos concentremos en lo que es importante. Y desde mi punto, porque yo no soy diputado, yo no soy alcalde, estoy viviendo una etapa que nunca antes había vivido, porque desde el día uno que entré al servicio público me había tocado estar en una posición o en otra. Y desde donde estoy sigo participando, sigo contribuyendo porque es mi vocación, porque me gusta hacerlo. Y encontré una plataforma muy bonita de servir a la gente a través de un programa muy noble que es atendiendo la salud visual y el que se llama Veamos Monterrey. Sí, que es una Y forma de servir también. exactamente. Y así es como lo vivo. Se me hace muy injusto, se me hace muy chafo, muy no profesional. La política eh, Actual. es que no es política. O sea, la llamamos Yo también política, le pero dije, sí. él no está haciendo política. Él está en la política, en el servicio público, con una gran responsabilidad que pocas personas tienen la oportunidad de ser gobernador en este estado, que la está desaprovechando, la está dejando ir en un pleito visceral, usando el estómago, usando, todo lo hace a título personal, nada lo Y hace todo en lo quiere hacer. beneficio de la gente, él no piensa en la gobernabilidad del estado, él piensa en cómo él puede ganar una batalla uno a uno Fíjate, contra uno y otro él actor. siempre dice, a mí la gente me dio el gobierno, la gente confía en mí y ellos quieren deshacer lo que la gente quiere porque me votaron a mí. Yo le digo, ok, tú recibiste 700,000 votos. Los diputados del PRI y del PAN recibimos 1,170,000 votos. O sea, si vamos a hablar de respaldo ciudadano, entonces los respaldados por los ciudadanos somos nosotros, no él. Claro. Pero esto no debe ser un juego de vencidas. Él también ha llevado el gobierno tratando de judicializar todo. Todo llega a litigio, todo llega a tribunales, todo está en algún juzgado. Tan fácil que sería no hacer eso sentándote a platicar y a cumplir acuerdos. Yo le digo, el otro día me dice un amigo, me dice, es que él tiene muchos juicios porque siempre habla de que y eso ya está en los juzgados, y eso en la corte y el tribunal. Y le digo, sí, porque él no paga a los abogados. Porque se los carga al presupuesto del Estado. Si él pagara a los abogados, te aseguro que no tendría un litigio abierto. Pero como juega a hacer litigio con el dinero de la gente, pues le Para vale. un beneficio personal. Yo esta semana presenté una iniciativa. Tú cuando te metes a las redes sociales del gobierno del estado, dice publicidad pagada con dinero del gobierno. Y lo que están haciendo es promover a funcionarios públicos, entre ellos su esposa y él mismo, con dinero de la gente pagan publicidad. Eso es utilizar el dinero de la gente, que es el recurso público, en beneficio personal, no en beneficio de la gente. Yo tengo fe que los jóvenes de Nuevo León, ahorita que estuvimos en México y que hablaban y que les dije que me dolió, o sea, que me dio mucho, como, me dolió el orgullo de... El orgullo regio. Sí, de Sí. qué pena lo que está pasando y qué oso que estemos en esta situación, ¿sí me explico? La Claro. neta. Pero yo les decía a amigos, y había de todas las edades, había desde una persona de más de 80 años hasta alguien de 25, que yo tenía mucha fe en que los jóvenes de Nuevo León son personas que sí pueden en cierto grado en un principio, porque todos tuvimos esa edad, ser manipulados por el tema ahorita de redes sociales y de lo que ves, pero que tienen un grado de inteligencia y que van a saber discernir y ver y no deshumanizar a la persona que se dedica al servicio público. Porque la clave aquí es, el PRIAN es el demonio. Y yo les decía el ejemplo de
La Es clave como- aquí es... Sí, o sea, el tipo... Que él dice. Como él dice, o sea, todo su patrón que yo veo es como que está bien chistoso porque yo que soy alguien que llevo tantos años y dicen que las personas que estudiamos cultura de paz es porque estamos buscando la paz todo el tiempo porque no la tenemos, me explico, o sea, yo no estoy diciendo que yo soy la persona más pacífica del mundo y Paco lo sabe, pero sí puedo reconocer... Siguiente episodio. Sí puedo reconocer en él que veo una persona que siempre está en lucha y en pleito. Siempre. Y entonces a él le ha funcionado hasta ahorita, pero yo tengo fe que los jóvenes van a saber ver que dentro de los partidos hay seres humanos que quieren el bien de su estado, ¿sí me explico? Aunque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El PRI, como el PAN, como los partidos que llevan muchos años, ustedes no dejan de ser priistas porque les convenga o no les convenga. Ustedes creen en lo que representa ese partido y siguen luchando para desde su trinchera seguir mejorando su estado y su país. No somos perfectos, Pero pero damos, pero pero sabemos damos resultados gobernar, y ¿no? sabemos gobernar. De una forma como vamos a proponernos en el 2024 estar nosotros muy en paz cada quien con las decisiones que hemos tomado e intentar seguir en esta lucha de dialogar y de hacer lo que esté en cada una de las trincheras de ustedes, sobre todo que están ahí, yo tal vez como pareja tuya, de seguir intentando sumar y construir. No quiere ser en favor candidata, del ahora está de Estado. moda. Poner a la O las extensión del poder. esposas. Tal vez en otra ocasión. Lore. Pero, Ah. Lore, sí. No, o sea, tú ya... Dije, Lore, yo creo que sí, ¿no? No. Pero bueno, más que nada, pues, como hacer esta conciencia de explicar, de ver las etapas del conflicto, cómo fue creciendo y creciendo y cómo ahorita están en esta etapa, en este estado de guerra y como, pues, esta es su versión y él tiene su versión, que él tiene las redes para compartirla, pues lo hace todo el día. Entonces, no sé si quieras tú decir algo, Lore. Es bien difícil que se entienda desde afuera y los que estamos viviendo que los procesos de guerra también conducen a la paz. No es lo óptimo, no debería de estar pasando. Yo sí espero que la política se convierta en un lugar pues mucho más tranquilo, mucho más seguro para los que queremos hacer política, porque como lo decías tú, Lucía, detrás de ser funcionario público somos personas que queremos provocar un lugar mejor para nuestros hijos, para las nuevas generaciones. Yo me considero una promotora del bien común, es todo lo que quiero, en un lugar en el que la política se use para generar el bien común, pero esa fe que tengo de que las cosas mejoren no deja de lado que quiera que caiga todo el peso de la ley sobre la gente que ha violado la ley. Porque nosotros como funcionarios públicos debemos ser los primeros en obedecer al pie de la letra la Constitución y las leyes que de ella emanan. De hecho, cuando hacemos el juramento decimos, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Constitución Política de México y las leyes que de ella emanan. No nos dicen y buscar cómo sacarle la vuelta para no obedecer la ley. Claro. Entonces, sí quiero que mejoren las cosas, que haya un mecanismo de paz, sobre todo ahora que viene un proceso electoral, pero también quiero que quien ha violado la ley sufra las consecuencias de haberlo hecho, porque no podemos propiciar un ambiente en el que los funcionarios públicos no obedezcan la ley. Coincido. Y pues invitar a las personas a no caer en esta trampa de fomentar odio, sino hacer lo contrario, ¿no? Fomentar un poco más de comprensión, compasión, amor, toma de decisiones desde un lugar de paz y no engancharnos con esta energía de dividirnos como mexicanos, sino todo lo contrario, ¿no? Estamos muy entrampados, estamos en una etapa donde yo tuve, la última plática que yo tuve con Samuel García fue el 20 de marzo del 2023. Y recuerdo la fecha porque ese día cumplimos 19 años de casados. Estabas muy contenta, ¿te acuerdas? Mi cena de aniversario fue con él. Y Empezaron los problemas energéticos. es verdad. Y para bien o para mal, en nuestro sistema de división de poderes, el ejecutivo es el que conduce hacia dónde lleva el rumbo del municipio, el alcalde, del estado, el gobernador, y del país, el presidente. Tú vas en un barco hacia dónde quieres ir.
el capitán es el que da el rumbo. Aquí el capitán es él. Y si quiere generar paz, tiene que promover la paz. Si quiere generar guerra, tiene que promover la guerra. Creo Y que aquí, desafortunadamente o afortunadamente, es una persona la que decide el rumbo. Lo he dicho en muchas partes. Nosotros vamos a estar en sentido de paz y de construcción cuando te tiendan la mano para construir paz. No puedes tender la mano y que te estén aventando piedras, cuchillazos, sablazos, mandando porros al Congreso para que los diputados no sesionen. La libertad libre y soberana de tener una sesión te lo marca la Constitución en las leyes. ¿Cómo vas a irrumpir una sesión? Entonces creo que del Congreso, y eso en todos los sentidos, ¿cómo quieres generar acuerdos cuando mandas a casa de los papás y de tus hermanas a congelarles cuentas, a quitarles, Aventarles un camión de basura a encima. aventar un camión de basura Descargar. entero? Descargaron toda la basura afuera de la casa de un familiar del presidente del Congreso. Nada más imagínate. Entonces, espero yo que a través de este diálogo que tuvimos nosotros podamos transmitir realmente lo que queremos, que hayamos logrado transmitir cuál es la situación que ahorita tenemos de gobernabilidad en Nuevo León, que nunca antes los habíamos vivido. Tú dices, oye, el PRIAN lleva muchos años, aquí el nuevo es uno, y nunca antes habíamos vivido lo que estamos viviendo. Entonces, tú deduce quién es el que está mal. Si me explico, si nunca lo habíamos tenido, tiramos madreada, que estábamos mejor cuando estábamos peor, que es con el mismo Jaime Rodríguez. O sea, que cómo lo extrañamos a lo que tenemos hoy en día. Entonces, pues bueno, este fue un capítulo más de Veamos Cómo, y espero que ahora en este periodo vacacional se den el tiempo de captar lo que quisimos transmitir. amor, paz y muchas bendiciones en estas fiestas navideñas. Lo mejor para el 2024.